Eso. Buenas noches. Buenas noches, Noches. licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. La verdad que es muy motivante empezar en un ciclo académico nuevamente, estar compartiendo con ustedes esta área tan especial y tan dinámica en su preparación para su vida profesional. Jóvenes, sean todos bienvenidos. Es un gusto de saludarlos. De verdad que emociona mucho compartir estos espacios con ustedes. Y pues mi nombre, pues ya lo conocen ustedes ahí en la asignación, pero pues con mucho gusto se lo repito, es Aura Marina López Najarro. Voy a ser su docente impartiendo el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1. Entonces aquí pues quienes ya pudieron entrar a la página de Classroom, que seguramente fueron todos, ya pudieron observar y pudieron ver que ya tenemos ahí material, ya tenemos bastante material académico para que puedan ustedes ya empezarse a retroalimentar. Yo sé que en algún momento pues tal vez no pudimos estar al 100% en el curso de Derecho al Trabajo 1, Derecho Laboral, pero ahora en Derecho Procesal del Trabajo vamos a estar poniendo en práctica toda la parte sustantiva de su código de trabajo. Así es que, por favor, ya tiene el listado de materiales, su constitución, su código de trabajo. Esencial. Poco a poco vamos a ir necesitando otras leyes conexas que nos van a fortalecer en el desarrollo del derecho del trabajo, pero principalmente su código de trabajo, su constitución, son las herramientas básicas para el desarrollo de este curso. Así es que sean todos bienvenidos. Hasta el momento, pues tengo 181 estudiantes. Pues vamos a ver cómo nos va en el aula. Esperamos que el aula, pues cuando estemos de forma presencial, tenga la capacidad para que ustedes puedan estar dentro de esa aula. Me recuerdo que la sección E era pues bastante grande, pero pues vamos a ver qué aulas encontramos ahora, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Pregunto. ¿Alguno ya recibió clases conmigo o es la primera vez que me están viendo y conociendo? Es la primera vez, licenciada. Primera vez. Mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Primera vez. Primera vez, licenciada. Primera vez. Bueno, espero pues que su experiencia pues sea bastante satisfactoria al final del semestre. Pues el curso, pues trato de apegarnos al programa, por favor, principalmente pues tengan ahí su programa del curso para que usted sea el mejor vigilante de que todos los puntos que están dentro del programa se cumplan, pero además de eso, también me gusta el poder que usted esté actualizado, usted esté dentro del desarrollo de las normas de trabajo, porque recuérdese, usted ahorita se está perfilando para un examen técnico profesional, pero terminando ese examen técnico profesional, usted ya tiene que estar ya perfilándose como un profesional. Así es que, pues sean todos bienvenidos. Espero que hayan podido accesar a la plataforma de Classroom, hayan podido ver los documentos. Quienes ya accesaron, tuvieron algún problema para acceder a los documentos o algún inconveniente? ¿Me cuentan? Si no, pues a futuro también se los puedo volver otra vez a compartir. Sin ningún problema, licenciada. Muchas Ninguno, gracias. licenciada. Ningún problema. Sin Muy ningún bien. problema. Ya. Excelente. Entonces les quiero comentar, ya que vamos a iniciar revisando los documentos que ya tenemos proyectados y si usted puede ver, me dice si mira los documentos ahorita. Sí se ve, Sí, Linda. licenciada. ¿Sí se ve? Sí se ve, ma. Ok. Entonces, el primer documento que aparece es un esquema del juicio ordinario. Todo este esquema del juicio ordinario laboral es el que vamos a estar desarrollando dentro del semestre. Además de esto, pues hay otros esquemas, el juicio ejecutivo, que lo vamos a ver también, y también el esquema en donde se desarrollan otro tipo de procedimientos, aparte del juicio ordinario, como lo es el proceso de faltas laborales,
que también es sumamente importante conocerlos, porque el juicio ordinario es la parte medular del curso. Pero a la par también tenemos los procesos de faltas laborales y es un procedimiento administrativo que deben de conocer porque el 60% de casos que van a llegar a su despacho, a su vida profesional, son procesos ordinarios, pero el 40% de, de situaciones legales que usted tendrá que ventilar son los procesos de faltas. Y ahí le va a buscar el trabajador, pero más que todo le va a buscar a usted la parte patronal para que usted asesore en ese campo. Y déjeme contarle, lamentablemente, pues, no sé qué ha pasado con la formación anterior, pero a veces están un poco apáticos al derecho del trabajo. Pero conforme vayamos desarrollándolo, usted se va a dar cuenta que es sumamente sencillo, sumamente práctico y también importante recordar que el derecho del trabajo usted lo ejerce. Usted, la mayoría de personas que estamos ahorita en la noche, que estamos en la nocturna, yo también estudié en la nocturna, pues somos estudiantes trabajadores, no somos estudiantes trabajadores, somos trabajadores estudiantes, que dentro de nuestra ardua jornada de trabajo del día que mantenemos, pues al finalizar nuestra jornada de trabajo nos vamos corriendo, vamos ahora pues qué poder hacer para poder llegar a la clase, encontrar un lugar para podernos sentar. Entonces, pero venimos de ejercer el derecho del trabajo. Tenemos jornadas de trabajo, tenemos un salario, tenemos en su momento, pues, procesos administrativos internos que se manejan. Entonces, nosotros conocemos a fondo el derecho del trabajo porque usted es trabajador en la mayoría de los casos. Quien no, pues ha experimentado esta parte, pues lo va a hacer a futuro, pero ya tiene adelantado esa parte. Y la parte, el otro 40% que por lo que lo van a estar buscando es por los procesos de faltas laborales. Son cuestiones internas administrativamente que se ven en cada empresa. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para poder desarrollar este proceso ordinario laboral, ver cómo se desarrolla esas audiencias orales, porque déjeme decirle que en materia de trabajo fue el pionero para promover las audiencias orales, cómo usted debe de hablar ante el juez, cómo debe de presentar su demanda, y cómo debe presentar esa defensa ante el juez, cómo explicarle al juez que su patrocinado, o sea, ya sea la parte actora o la parte demandada, pues van a desarrollarse. Estas son todas las etapas que usted ve en rojo, cada cuadro que usted ve aquí, está resaltada cada etapa que se tiene que dar dentro del juicio ordinario. Pero hay una parte medular en donde usted, con suficiente dominio y conocimiento del derecho del trabajo, como buen abogado laboralista, usted va a ejercer ese derecho en favor de su patrocinado, ya sea actor o bien demandado, parte trabajadora o parte patronal. Este es el juicio ordinario con el que es el común, es uno de los procesos comunes que pues vamos a ir desarrollando. Luego tenemos pues también los principios procesales del derecho del trabajo. Recuérdese que para poder ejecutar ese derecho del trabajo necesitamos de esos principios procesales. Cuando usted ante el juez, cuando usted redactando sus demandas, sus escritos, la contestación de la demanda o de cualquier eh, recurso que le interpongan, usted necesita fundamentar, usted necesita formar esa hipótesis ante el juez, esa tesis con la que usted está sustentando la defensa de su patrocinado. Y usted necesita esos principios procesales. Usted tiene que saber cómo deben de desarrollarse, cómo va a pensar el juez, cómo el juez va a resolver lo que usted está pidiendo. Aquí, con el permiso del licenciado Marlon López, yo no sé si alguno lo ha ido mencionar, pues él es catedrático también, él es docente de la facultad, también enseña Derecho Procesal del Trabajo, pues sí, él nos ha otorgado este documento. Él es juez de trabajo
y desde su perspectiva de juez de trabajo ha desarrollado estos principios procesales que yo se lo dejo acá el material para que usted lo pueda estudiar, lo pueda comprender, lo lea, lo interprete cuando usted ya esté ante un juzgado, ante una audiencia y pueda hacer uso efectivo de él. Los principios procesales en el derecho individual del trabajo nos van a dar la base para desarrollar pues el éxito de lo que estamos nosotros demandando o bien de la defensa que podamos estar ejecutando. Y aquí, este material que usted ve aquí, este material tiene desarrollado el 70% paso a paso de todo el contenido de su programa. Este material es sumamente valioso. Incluso este material a usted le va a servir para refrescarse, cuando usted ya esté estudiando su privado. Este material de una forma muy clara y ordenada le muestra a usted todo lo que es el derecho procesal del trabajo. La parte primera. Por eso le digo, el 70% desarrolla el derecho del trabajo, este material. Así es que para quienes les gusta tener una guía académica de cómo vamos a ir desarrollando el proceso, lo voy a hacer con dos direcciones. La primera, desarrollando el juicio ordinario. El juicio ordinario, este es el orden que vamos a seguir para ir desarrollando cada figura del derecho procesal del trabajo. Y este documento que usted tiene acá en pantalla es el que nos va a ir guiando en la parte teórica. Ahí está la parte teórica. Si a usted no se le quedó alguna terminología, usted no pudo llegar a tiempo por cuestiones de su trabajo a la clase presencial, tome en cuenta que los puntos que vamos a estar viendo están desarrollados dentro de este material. Eso sí, no se vaya a tener que en su momento usted no se presente a clases y considere que con leer estos documentos que le muestro, usted ya aprobó el curso. No. Estos documentos es una guía nada más. Si usted quiere comprar textos, tiene la posibilidad de comprar algún texto que lo pueda fortalecer. Estos documentos prácticamente son resúmenes de lo que vamos hablando en la clase. Ahora, para poder profundizar, para poder ampliar más sus conocimientos con cada figura que tengamos de derecho del trabajo, pues usted puede tener los textos del licenciado Landelino Franco. Son muy buenos textos. Desarrollan cada tomo, pues, él desarrollaba el programa. Esos libros desarrollan el programa que están cargados en la facultad, porque él tenía a cargo la parte del derecho del trabajo. Si usted tiene otros textos también ahí, con mucho gusto puede hacer uso de ellos para poder usted profundizar los temas. Ya sabemos que tenemos evaluaciones periódicas, primer parcial, segundo parcial y el examen final. El primer parcial de 30 puntos, el segundo parcial de 40 y el examen final que es de 30 puntos. Recordemos que para podernos someter al examen final tenemos que guardar una zona mínima para podernos estar presentes en el examen. Al día de hoy, pues déjenme contarles, siempre me acompañan en este momento, pues siempre me han acompañado los auxiliares. Tengo 2 auxiliares que pues fueron mis alumnos, agradezco mucho la confianza, pues fueron mis alumnos al igual que ustedes y con el tiempo pues se han ido quedando como auxiliares y conocen muy bien la cátedra, conocen muy bien la metodología, ellos siempre están atentos en proporcionarles documentos o bien guiarlos si hay alguna duda o alguna situación. Si usted puede ver en su pantalla, pues están siendo grabadas las clases para que usted pues en algún momento pues pueda retroalimentarse de lo que estamos platicando o bien usted quisiera profundizar un poco más en los temas, pues
ahí está la clase grabada. Ellos muy amablemente pues siempre apoyan todas las clases pues buscan la forma de cómo compactarlas y hacérselas llegar a ustedes, pues solamente ténganos un poquito de confianza porque pues no solo esta actividad nos dedicamos, ¿verdad? También trabajamos, tenemos otras responsabilidades, pero en lo que podemos siempre apoyamos al estudiante. En este caso pues hay dos auxiliares, no sé si el día de hoy pudieron estar aquí presente conmigo cuando inicié, no sé si ya se incorporaron después, Gustavo Orochon. Él es estudiante representante de ustedes en la junta directiva. También tenemos a Anthony Vargas. Él también es auxiliar de la clase y si el día de hoy pues no pudieron hacerse presentes, pues más adelante en el transcurso de las demás clases van a poder hacerlo. ¿Dudas? ¿Me cuentan? ¿Alguna otra duda? No, Ninguna, licenciada, licenciada. hasta el momento no. Claro. Por el momento nada. Miren, y háganme el favor, no se preocupen. Miren, pregunten. Aquí como estamos, a esta distancia de la virtualidad, pregunte. No tenga pena, interrúmpame, levante la mano, mire, licenciada, no entendí. Por favor, repítalo, no tenga pena. Yo no lo voy a regañar, yo no le voy a pasar una vergüenza porque preguntó, no. Por favor, pregunte, porque aquí se vale equivocarse. Aquí se vale tener dudas. Aquí usted es estudiante y está aprendiendo. Allá usted es profesional. Y allá ya no puede tener dudas. Mejor téngalas aquí, porque recuérdese que si usted no ejerce una buena asesoría profesional, van a haber dos situaciones. La primera puede ser denunciado ante el Colegio de Abogados y puede ser sancionado. La segunda, tristemente, en la actualidad, muchos profesionales, por errores que han cometido en la litigación de procesos, han pagado con su vida o bien su familia. Entonces, hay que cuidar esa parte profesional. Si usted acepta un caso, pues tiene que tener la responsabilidad de ejercer una excelente actividad profesional. Si usted no se siente competente, pues invéntese cualquier excusa y dígale, mire, disculpe, pero ahorita no puedo aceptar su caso, ya estoy saturado y le voy a quedar mal. Si usted no sabe qué de contestarle ante el problema que le está presentando su cliente, pues dígale, mire, déjeme toda la información, voy a investigar y de aquí a 2 días, 3 días, próximas semanas, si tiene tiempo, con mucho gusto volvemos a tener otra reunión y yo le digo si es posible que pueda llevar su caso. Sea honesto, ¿sí? Tampoco le diga, mire, lo que pasa que eso no me lo enseñaron y es culpa de mi catedrático porque no llegué ese día a la clase, ¿verdad? O bien el día que yo llegué fue el único día que el catedrático llegó y cabalmente lo enseñó. No, no demuestre sus debilidades. Fortalézcase y luego de respuestas. ¿Sí? Esos son consejos profesionales que créame que a un paso usted está de poder estar ejerciendo el derecho del trabajo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Me cuenta? ¿Tenemos alguna duda por el momento? No, licenciada, muchas gracias. Clarísimo, licenciada, gracias. Vaya. Ustedes no han ingresado a la facultad, ¿verdad? Nunca han ido, ¿verdad? No, Nunca, licenciada. Va a ser su primera vez. Qué bueno. Ya listos, nos tocó el grupo 2, así es que la otra semana, pues, a madrugar para los que llevan vehículo, a madrugar para que puedan estacionar su vehículo de una forma tranquila y les dé tiempo para poder llegar y conocer su aula, ¿verdad? A los que por razones de trabajo, obviamente, pues yo sé, hacen un sacrificio por llegar y el tráfico se intensifica igual, no tenga pena. Si usted llegó tarde al curso, no tenga pena, tranquilo, ingrese, trate de buscar compañeros que le ayuden, que le den copia y póngase al día. Yo siempre en mi curso, pues voy a tratar
de adelantarles qué puntos y qué temas vamos a ver para la siguiente clase presencial. Entonces, y no se asuste, ¿oyó? Yo voy a llegar y me voy a parar a la par de usted y le voy a preguntar, bueno, dígame tal cosa, hábleme sobre tal tema, explíqueme qué entendió usted de tal punto. Yo lo que necesito no es saber cuánto sabe o que usted se presuma o avergonzarlo en la clase, no. Lo que me interesa es que usted aprenda a organizar sus ideas, aprenda a formar, a conectar toda la norma legal que tiene que conectar, tiene que interpretar y tiene que ordenar esas ideas para que usted me dé una respuesta. Y lo voy a presionar, ¿sabe por qué? Porque el juez le va a preguntar a usted qué hacer y usted no se puede quedar callado. Su cliente, usted necesita que le asesore, que le diga. Y usted en la forma procesal no se puede quedar callado. Tiene que quitársele el miedo de hablar. Así es que voy a anticipar qué puntos estaremos viendo, en cada clase. Y así usted, ya, ahí sí que yo tengo un dicho y es muy común entre mis estudiantes que ya han estado conmigo, que coloquialmente pues yo lo comparto y dice, en guerra avisada no hay muertos. En guerra avisada no hay muertos. Ya está organizada la clase, está dispuesta en Classroom de forma muy concreta. Les explico cómo vamos la metodología de cada clase. Así es que conforme la vamos desarrollando, pues vamos aprendiendo. Así es que vamos a iniciar con este material que tenemos ahorita acá presente. Vamos a desarrollarlo. Vamos a empezar porque el tiempo avanza para que me dé tiempo de que usted pueda eh, tener conocimiento de toda la parte práctica que es importante que usted conozca eh, y no se me quede atrás. Entonces vamos a iniciar de una vez de fondo. El derecho del trabajo, conocemos que en su momento hay una parte individual. ¿Qué comprendemos? ¿Qué me comprende usted cuando yo digo derecho del trabajo individual? ¿Qué entiende usted? De Es la persona relativo a un como tal. individuo, nada más es plural. Exacto, muy bien. Estamos hablando de una persona individual. El derecho me atañe a mí, una persona. Cuando veamos derecho individual colectivo, ¿qué comprende usted? Personas jurídicas. Que es de un ¿Mm? grupo de personas, un grupo de trabajadores. Exacto, un grupo de trabajadores, ¿sí? Sí. Entonces, en este caso, en este semestre, vamos a estar viendo el derecho procesal individual. Así se llama, derecho procesal individual del trabajo. Derecho procesal del trabajo individual, porque vamos a ver los derechos de una persona, ¿sí? Esa persona que le han violentado sus derechos laborales, ¿cómo nosotros procesalmente podemos pelear esos derechos, hacer ver esos derechos? Cuando en el próximo semestre, vamos a ver si continuamos con ustedes, Dios primero que sí, en el otro semestre, segundo semestre, lo que tocaría ver es derecho procesal del trabajo colectiva. Esa es la otra parte. La segunda parte, derecho procesal del trabajo colectiva. Pero eso es hasta el segundo semestre. ¿Qué quiere decir ahí? Los derechos han sido violentados de una colectividad de trabajadores. Los trabajadores debidamente organizados de forma colectiva le han vulnerado sus derechos. Pero eso es para el segundo semestre. Ahorita vamos a empezar con el derecho procesal del trabajo individual. Bueno,
El derecho procesal del trabajo. Nociones del derecho procesal del trabajo, como lo conocemos, cuando usted escuche derecho procesal obrero, derecho procesal industrial, son denominaciones que hacen referencia al derecho procesal del trabajo. Obrero, porque se refiere a los trabajadores, industrial, porque se refiere a la parte patronal. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver dentro del derecho procesal del trabajo? Pues lo que vamos a ver es esa relación de trabajo, ese vínculo que se forma cuando cuando la parte patronal decide contratar a un trabajador. Ahí se forma ese vínculo laboral, ese vínculo del trabajo y en donde se empiezan a dar todas esas generalidades dentro del derecho procesal del trabajo o bien derecho procesal laboral. Los que denominan conforme su esencia y contenido el derecho procedimiento laboral y procedimiento del trabajo. Es exactamente lo mismo. ¿Oyeron? Derecho procesal del trabajo, derecho procesal laboral. En este sentido, pues la clasificación, como hace un momentito la estábamos viendo, el derecho procesal del trabajo se divide en dos ramas o en dos partes. La primera parte, derecho laboral sustantivo, y el derecho laboral adjetivo. Pero comúnmente lo conocemos como derecho procesal individual y derecho procesal colectivo del trabajo, que era lo que hace un ratito estábamos hablando. Derecho procesal individual, un patrono, un trabajador. Derecho procesal colectivo, un patrono, 100 trabajadores. O bien 100 patronos, 100 trabajadores, de forma colectiva. En su momento, pues, ¿qué es lo que el derecho procesal del trabajo, su fin, qué es lo que va a buscar, qué es lo que busca establecer el derecho procesal del trabajo? Pues es solucionar conflictos. Usted sabe que los conflictos económicos o bien cuando se vulneran los derechos. Pregunto, cuando yo le digo a usted, eh, se están vulnerando los derechos de los trabajadores, ¿qué usted comprende, qué entiende con esa vulneración? Cuando yo le digo, mire, se están vulnerando los derechos. Se están violando los derechos del trabajador. Que no se Ujú, están respetando los derechos del trabajador. muy bien, como por ejemplo, porque a veces comprendemos los temas como con ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver, levánteme la Obligación de mano. horas extras. Ajá, gracias. Horas extras. ¿Qué más, Leonel? No pagar los sueldos o el aguinaldo, bono 14 a tiempo. Ujú, muy bien, gracias. Eric. Cuando el trabajador lo contratan por alguna especialidad que tiene, pero le ejecuta otra, que no es, me imagino. Ujú, muy bien. También, ¿verdad? Dice que el patrono, pues en su momento él aduce de que cuando llenó su perfil, llenó su reporte, llenó pues esa hoja donde él tenía habilidades para desarrollar varias actividades en el trabajo, pero no las tiene al final, ¿verdad? Ajá, gracias, Leonel. No le pagan feriados. Dice Andy, te escuchamos. También de que no están cumpliendo con el pacto establecido que hicieron ellos en el contrato. En el contrato, muy bien. Recuérdense que cuando a uno lo contratan, pues debemos de firmar contratos y esos contratos tienen que estar registrados ante la Inspección General de Trabajo y tienen que estar pues avalado por ellos, ¿verdad? Hay abuso de poder, en su momento pues se crean ciertas figuras que en un momento pues lo contratan a usted para ejecutar determinado trabajo, pero termina haciendo otro que no tiene nada que ver con lo que le correspondía hacer, ¿verdad? Dime, Manuel.
Buenas noches, licenciada. También hay casos donde a los empleados los hacen facturar parte de su sueldo. Exacto. En algún momento los patronos buscan cubrir o desvirtuar esa relación laboral. ¿Por qué? Porque según ellos creen que al no firmar un contrato, al obligar que el trabajador emita una factura, creen ellos, dentro de su ignorancia, que no hay relación laboral. ¿Y por qué creen ustedes que están buscando evadir una relación laboral? Para no pagar liquidaciones laborales. No pagar prestaciones laborales. En efecto, las prestaciones laborales son sumamente importantes porque el patrono tiene que mantener un pasivo laboral. Vaya anotando las palabras que ya son nuevas y que usted en su momento nunca las había escuchado. Pasivo laboral, ¿sí? Facturan, obligan al trabajador, tiene una jornada de trabajo por más de 8 horas posiblemente de trabajo, horas de trabajo. Está sujeto a llamadas de atención, a órdenes directas, a ejecución de trabajo. Está sujeto a marcar su asistencia de entrada y de salida del trabajo. A otra cosa, ¿qué otra cosa estará sujeto? Vamos a ver qué dice Andy, perdón. Buenas noches, Leida. También a eso se le llama también como el lugar de dependencia, que le están dando un lugar en donde puede ejercer su profesión. Exacto, un lugar físico en donde está trabajando y ahí está ejecutando su trabajo. Dime, William. Buenas noches, Lidia. También es una vulneran su seguro social, va, su seguro de salud, ¿verdad? Correcto, recordemos que el patrono tiene la obligación que a partir de que tiene 3 trabajadores en la empresa, tiene la obligación de reportar la planilla del IX. Pues no lo hace, ¿sí? Dime, Manuel. Licenciada, otra cuestión es la disponibilidad de horario. Por ejemplo, yo tenía que estar contestando el teléfono desde las 3:30, 4 de la mañana, todos los días, aún fuera domingo, días festivos. Y si a la medianoche alguien me llamaba a decirme que un carro se le había arruinado, que alguien había chocado, que un motor se había arruinado, qué sé yo, o sea, yo tenía que estar disponible. Y todo eso nunca me lo reconocían, más bien amenazas de que todos los días me decían, mira, si esto no se arregla, te vamos a despedir, todos los días. Entonces hay que respetar. Recuérdense que el contrato tiene que tener todo eso establecido, jornadas de trabajo, el trabajo que va a desarrollar, el lugar en donde va a ejecutar usted ese trabajo. Eso dice su contrato. Y aunque a usted le diga, mire, tiene que facturar, pero todas las actividades que usted desarrollado en el día hacen que se genere ese vínculo laboral y esa relación laboral. Entonces, ¿qué hacemos? Según los patronos, en su momento, al no firmar contrato, al emitir una factura por los servicios para que el trabajador pues pueda cobrar su sueldo, creen ellos que no existe una relación laboral. Pero vamos a ver qué dice el artículo 18 de su Código de Trabajo. Vamos al Código de Trabajo, artículo 18. Solo estamos calentando motores, ¿oyeron? Aquí estamos solamente tratando de explicar qué es el vínculo laboral. No he entrado a ver ningún esquema, ni principios, ni nada. Solamente los dejo ahí un poquito motivados. ¿Qué dice el artículo 18? Leo, licenciada, buenas noches. Contrato individual de trabajo. Sí, gracias. Artículo 18, contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última,
a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresas, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. Gracias, Ángel. Perfecto. Ahí estamos. Gracias, Ángel. Ahí. Fíjense bien, Ángel acaba de leer en el primer párrafo los elementos constitutivos de una relación laboral. Primero habló sobre un vínculo económico jurídico. O sea, existe ese vínculo económico jurídico. ¿Qué quiere decir? Yo ejecuto una relación laboral, ejecuto un trabajo, mi patrono me paga. ¿Qué más? Recibo órdenes. Me dicen, preséntese a tal hora, a tal día, a ejecutar el trabajo. Servicios personales. Claro que sí. Está ejecutando los trabajos que le están indicando. Dependencia continua. Le dicen, mire, su trabajo va a ser de lunes a viernes o de lunes a sábado. Siguiente, dirección inmediata. Le están dando órdenes, le están dando instrucciones de cómo ejecutar su trabajo y en dónde dirigirse. Retribución por cada trabajo que usted, por el trabajo que usted ejecuta en la semana, en el mes, en la quincena, le van a dar una retribución económica. Entonces, son elementos constitutivos de una relación laboral. Y esto es lo que va a ver el juez. Eso es lo que usted, como abogado, necesita aprobarle al juez. Cuando usted interponga la demanda y esté peleando los derechos de su patrocinado, usted necesita decirle al juez que estos elementos esenciales del artículo 18 vinculan al patrono con el trabajador. ¿Y cómo se perfecciona esa relación de trabajo? El artículo 19 de su Código de Trabajo. Vayamos, por favor, al artículo 19 del Código de Trabajo. ¿Quién me ayuda a leer los dos primeros párrafos? Yo, Ligda. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que haya incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte, pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Muy bien. Gracias. Entonces acá, la perfección de la relación laboral se da al momento de iniciar esa relación laboral. Cuando usted, como trabajador, inicia ejecutando el trabajo que le han ordenado y bien, la otra parte pues la perfecciona pagándola. Y dice acá, cuando en su momento hayan situaciones que van a ser debatibles y obviamente para poder determinar y pelear esas prestaciones laborales, esa situación en donde el patrono dice, mira, pues me extendías factura, no tengo por qué pagarte tus prestaciones laborales. Nunca fue una relación laboral. Recordate que eran servicios profesionales o servicios contratados los que teníamos, por eso es que me extendías una factura por los servicios que dabas al mes. Recuerde, cuando existan estas situaciones, entonces aquí en el segundo párrafo nos está diciendo que cuando hayan esos conflictos en materia laboral, debemos de irnos a los juzgados de trabajo a ventilar esos conflictos.
que sean los jueces de trabajo, los tribunales de trabajo quienes tienen competencia privativa, en donde debemos de ventilar esos derechos que nos da la ley para poder pelear y exigir que se paguen esas prestaciones laborales. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que el derecho procesal del trabajo nos va a servir para hacer valer esa relación laboral, para hacer valer en su momento esos derechos que como trabajadores corresponden, pero la ley los está protegiendo, pero la parte patronal, la parte contratante, pues está evadiendo esa responsabilidad. Por eso mismo que el derecho del trabajo en su parte procesal, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita acá, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso, este esquema de juicio ordinario laboral. ¿En qué momento nosotros vamos a interponer una demanda? Cuando el juzgado va a recibir esa demanda, cuando haya llenado todos los requisitos legales, y aquí el artículo 19 no lo dice, también en qué momento nosotros vamos a comparecer ante el juez, ya con todos unos medios de prueba ordenados para hacer valer ese derecho, ya sea como actor dentro del proceso o bien defendernos ante alguna cuestión en donde nos estén demandando a nuestro patrocinado y nosotros tengamos que hacer uso de pruebas, de mecanismos de defensa para poder establecer. Entonces, eso es lo que nosotros en el desarrollo de este curso vamos a estar aprendiendo, a aplicar la parte procesal, cómo usted va a estar desarrollando estas figuras en materia laboral. En su momento, pues, decían los compañeros al exponer de que no les dan contrato en la mayoría de veces, ignoran o bien los hacen firmar documentos en blanco en donde les dicen, usted debe de renunciar de sus prestaciones laborales, debe de renunciar porque no, si usted renuncia, pues ante como cualquier conflicto que se pueda dar a futuro, usted renuncia de ese derecho de ir a los tribunales de trabajo. ¿Usted cree que eso es legal? Pregunto. ¿Cree usted que la ley así lo ha contemplado y lo permite? No, licenciado. No, licenciado. Los derechos de los trabajadores son inherentes a ellos. Inherentes a ellos, son irrenunciables, ¿sí? Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Bueno, pero para poder saber en qué momento sustentamos esa irrenunciabilidad, en qué momento nosotros, usted como abogado, tiene que ordenar sus ideas y tiene que plasmar esas ideas en una demanda y en un memorial. Usted conoce la pirámide de Kensel, conoce el ordenamiento jurídico que dentro de normativa nacional seguimos. ¿Cuál es ese orden de normas que mantenemos? ¿Cuáles son las normas en la pirámide de Kensel, las que van hasta arriba? Las constitucionales. Y el Muy derecho bien, las internacional. constitucionales, las de orden constitucional. Las siguientes, ¿cuáles son? Ordinarias. Leyes ordinarias. Ujú. Luego las Reglamentarias. Reglamentarias. Y ordinarias. Individualizadas. Individuales, perdón. Bueno, entonces hoy nos va a tocar que hacer nuestra carátula. ¿Me hacen el favor? Y dibujan su pirámide de Kensel y me ordenan ahí la forma en que nosotros, para que no se nos olvide, y vamos a ir viendo uno a uno la clasificación de esas normas y cómo es de importante conocer y tenerlas presente, porque al momento que usted esté desarrollando su demanda o esté desarrollando cualquier memorial,
usted tiene que tener presente toda esa normativa para poderla plasmar en sus memoriales y hacerlo llegar al juez. Constitucionalmente, el derecho del trabajo, por favor, abra su constitución. Constitucionalmente, el derecho del trabajo lo tenemos reglamentado en el artículo 101 de su constitución. ¿Ya se ubicó? Sección 8ª. Ya estamos todos ahí. Busque su constitución, desempólvela porque por ahí le va a aparecer. Ahí está entre la caja de los zapatos. Ahí se quedó. Yolik, Ali, ¿qué artículo, disculpe? 101. Gracias. Lo voy a leer. Fíjese bien. El derecho del trabajo, el derecho al trabajo. Fíjese bien cómo inicia. Derecho al trabajo. Esta es una obligación social. El derecho del trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. O sea, es un derecho para todas las personas el poder optar a un trabajo digno para desarrollar. Pero es una obligación para el Estado, es una obligación para la sociedad el podernos proveer de ese trabajo. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Dos líneas, pero sumamente profundas. La primera parte dice que toda persona individual tiene derecho a un trabajo. La segunda es una obligación social. Para mí es un derecho, pero para la sociedad es una obligación el de proveer trabajo a los individuos. Y el régimen laboral del país. ¿Quién ejerce el régimen laboral del país? ¿Quiénes creen ustedes que forman parte de ese régimen laboral? los patronos y los trabajadores. Patronos, El trabajadores. Estado El también. Ministerio de Trabajo. Muy bien. El Estado. ¿Quién es el Estado? Recuérdense que a través de sus ministerios, el Estado es el administrador. Él es el que tiene que administrar la salud, la educación, el trabajo, todas las formas posibles de mantener una sociedad equilibrada. Pues recientemente estamos ahorita estrenando autoridades que están dirigiendo el sistema, la parte ejecutiva. Recuérdense que tenemos 3 poderes, ¿verdad? 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes en donde descansa el desarrollo y el equilibrio del país? Poder Ejecutivo, legislativo, legislativo y judicial. Muy bien. Excelente. 3 poderes. En esos 3 poderes descansa el ordenamiento jurídico del país, el orden jurídico del país. Y aquí lo dice, el régimen laboral del país, ya específico en la rama, debe organizarse conforme a principios de justicia social. ¿Quiénes forman parte de ese régimen laboral? Pues ya lo dijeron, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía en su momento, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía. Nos vamos a los poderes, el poder legislativo, el Congreso, porque tiene que crearnos normas claras de desarrollo de la rama del trabajo.
Pero también necesitamos ese otro órgano judicial que permita ejecutar esas normas. Que en su momento, si existen violaciones ante las normas de trabajo, estas violaciones, pues, tiene que haber un ente que controle conforme a los principios de justicia social. Entonces, el organismo judicial tiene que estar presto y dispuesto y atento para ver cumplir las normas de trabajo. Fíjese bien, el artículo 101 de la Constitución. En este artículo encontramos 3 principios fundamentales. Principio de conciencia social. Vaya anotándolos ahí en su Constitución. No tenga miedo, no se preocupe. Principio de conciencia social. Número 2. Principio de justicia social. Número 3. Principio de un derecho social. Como ya tenemos la pirámide de Kensel, ya sabemos el ordenamiento de las leyes, entonces sabemos que en materia, en el ámbito constitucional, la Constitución de la República de Guatemala nos permite resguardar esas garantías mínimas. Fíjese bien, garantías mínimas que se deben de respetar. Lo mínimo que podemos aceptar lo tiene la Constitución en el artículo 102. Artículo 102. Lo que aquí desarrolla el artículo 102 es lo mínimo que podemos aceptar en derechos sociales como trabajadores y en la aplicación de la legislación del trabajo. Dice, son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. ¿Qué significa esto? Que los tribunales no pueden aceptar, cuando vayan a dictar una sentencia, dar menos de lo que está establecido aquí. No se puede, porque la ley y la Constitución ordena que estos son los derechos mínimos a los que un trabajador tiene derecho. La Constitución lo protege. Si a usted le hicieron firmar un documento cuando empezó a laborar en la entidad donde usted renunciaba a todas sus prestaciones laborales, ¿cree usted que eso es legal y tiene algún sustento legal? ¿Tiene alguna forma de que usted pueda renunciar a eso? Pregunto. Licenciada, número 1, no es legal y tampoco surtiría algún efecto. Exacto. Usted lo puede firmar porque obviamente pues usted está necesitado, usted quiere su trabajo y si no trabaja no come, recuérdese que tiene sus hijos, su familia, tiene obligaciones económicas que hay que cubrir, pues de plano le toca aceptar pues, pero eso no quiere decir que usted a futuro, cuando ya no pertenezca a esa relación laboral, usted no pueda demandar. Claro que sí puede demandar. Aquí el artículo 102 de la Constitución le va a decir a usted cuáles son esos derechos mínimos que la ley establece. Y menos de esto, usted no puede dejar de recibir. Vamos a leer unos cuantos nada más y los demás se los dejo como tarea para que lo lean, por favor. Derecho a la libre elección de trabajo. Todo trabajo será equitativamente remunerado. Inciso B. Inciso C dice igualdad del salario.
Recuérdese que en algún momento teníamos épocas en donde trabajaban mujeres y hombres y ejecutaban el mismo trabajo, pero la mujer recibía un salario distinto. Ahora existe la igualdad del salario. Y acuérdese, ante todos estos derechos desarrollados en nuestra legislación nacional, también existen los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que vienen a fortalecer y a usted como abogado darle más herramientas para que pueda sustentar su tesis. Ahora ya tiene la Constitución, ya tiene su código de trabajo, pero también puede tener esas normas internacionales que puedan fortalecer su petición. Inciso D. La obligación de que le paguen en moneda de curso legal. Número E. La inembargabilidad de un salario. F. La fijación periódica de un salario mínimo decretado por ley. ¿Quiénes en las noticias a final de año pudieron escuchar de que se estableció un nuevo salario mínimo? Sí lo escucharon, ¿verdad? Bueno. Sí, licenciada. Muy bien. Segunda carátula. Es la segunda tarea. Miren, pues, yo siempre les voy a dejar tareas. Las tareas, no se preocupen. Si usted quiere, las hace. Si no, no las hace. No tenga pena. Eso sí, pero las tareas tienen un valor al momento que estamos en las evaluaciones, en los exámenes. ¿Por qué? Porque muchas veces las tareas que yo les dejo que ustedes que hagan es una pregunta de examen, pues yo ya automáticamente pues se la adelanté, ¿verdad? El que la hizo y la pudo hacer, pues excelente. Prácticamente pues ya contestó una pregunta de su examen. Pero quien no, pues no tenga pena, ¿verdad? Estudia el contenido y igual el examen se le va a dar y usted va a contestar. La primera, recuérdese que la primera tarea que le dejé fue la pirámide de Kensel. Haga la pirámide de Kensel y ordene todas las normas como tienen que ir ahí, la organización de las normas. Segunda tarea, ¿sí? Por favor, necesito que imprima el salario mínimo y lo coloque en su cuaderno. Coloque el salario mínimo. Usted tiene que saber como abogado cuál es el salario legal que está a partir del 2024 operando en el país. Porque con ese salario mínimo es su base para hacer el cálculo de prestaciones laborales en donde no se respeta el pago del salario mínimo. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar terminar de leer el artículo 102 de la Constitución. Por favor, léalo y usted va a ir descubriendo poco a poco en cada inciso que tenemos de la A hasta el inciso ¿qué? ¿Cuál es el último inciso que tenemos? S o T, creo yo, licencia. T. T. Muy bien. Y el Tomate. T, de tomate, gracias. El T habla sobre la obligación del Estado de poder incorporar todas esas normas internacionales y tratados internacionales que van a fortalecer lo que ya la Constitución ha decretado mínimo y legal para los trabajadores. Otro dato importante en el artículo 103 de la Constitución. Tenemos el principio de justicia social. ¿Cómo se desarrolla este principio de justicia social? Habla sobre la tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes son tutelares para el desarrollo de esa relación laboral. ¿Qué quiere decir tutelar? Vigilar
que el derecho del trabajo se cumpla. Que como está establecido el derecho del trabajo en favor de las partes, actor, trabajador, actor o demandado, pues sean tutelares, en donde tiene que darse como primer punto la conciliación. La conciliación y debe de ser tutelar para los trabajadores la conciliación. ¿Por qué en su momento se busca esa tutelaridad? ¿Por qué constitucionalmente la ley vigila que los derechos no le sean vulnerados a la parte trabajadora? ¿Por qué cree usted? A veces dicen que hay excesiva tutelaridad de las normas de trabajo que favorecen a los trabajadores. Dime, José. Yo sabía que era por el tema, por el principio de equidad y también porque defiende a la parte más débil, que es el trabajador, ¿verdad? Porque monetariamente, ¿verdad? El trabajador es quien tiene menos poder para poder garantizar sus derechos, ¿verdad? Correcto. Gracias, José. Nos dio una muy buena apertura. En efecto, la parte débil de la relación laboral en este caso es el trabajador, la parte trabajadora. ¿Por qué? Porque la parte trabajadora pues solamente aporta su mano de obra, pero la parte empleadora tiene el capital. Entonces, por ende, pues es la parte más fuerte de la relación laboral. Segundo punto, un término que ustedes van a escuchar más adelante y con mucha regularidad va a ser la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Significa que también la parte empleadora tiene la mayor cantidad de registros de esa relación laboral. ¿A quién le corresponde la obligación de redactar un contrato? A la parte empleadora. ¿A quién le corresponde llevar un registro, las planillas de salarios, de IX, de pagos que se hacen en la empresa? A la parte empleadora. Él es el que guarda todos esos registros, toda la contabilidad con la que se desarrolla la entidad. Entonces, ellos son los que resguardan la mayor cantidad de pruebas. Por eso dice la inversión de la carga de la prueba. Cuando un trabajador demanda, ve ahí su esquema de la demanda, cuando un ex trabajador demanda, muchas veces no tiene documentos con que sustentar esa demanda. Pero en la demanda, en el apartado de pruebas, señala que la parte empleadora es la que debe de presentar la copia del contrato. La parte empleadora debe de presentar el reglamento interior de trabajo. La parte empleadora debe de manifestar, presentar las planillas de pagos y de IX, los libros de contabilidad. ¿Y qué sucede si la parte empleadora no tiene esos controles? Es una obligación, es parte de la obligación laboral en mantener todos esos registros. Pero usted como abogado, ¿en qué posición se queda usted si su patrocinado, que es el empleador, no tiene esos medios de prueba para defenderse de la demanda? ¿Qué hace usted? ¿Qué sucede según ustedes? ¿Qué creen que pasaría? Que el trabajador gana lleva la demanda, gana la demanda. Exacto, muy bien, gracias, Irma. ¿Quién más? No tengan miedo. Usted hable y si se equivoca, no tenga pena. Aquí nos corregimos y jamás, le prometo que jamás se le va a olvidar.
que el empleador debería entonces enfrentarse a algún tipo de multa. Ujú. También es cierto. En la sentencia, aparte de que el juez va a condenar al empleador a pagar todo lo que dice la demanda, imagínense si no hay contrato redactado, el trabajador va a decir, mire, a mí me pagaban 7,000 quetzales mensuales, pero es la palabra del trabajador contra la palabra del empleado, del empleador. ¿Qué sucede ahí? Mire, mi contrato, él verbalmente me dijo que me iba a pagar 7,000 quetzales mensuales, pero solo me pagaba 5,000 mensuales. O sea, él cada mes me deuda 2,000 quetzales. Hay un contrato que respalde lo que están indicando. ¿Qué dice la tutelaridad? Las leyes de trabajo están obligadas a tutelar, dice, las relaciones entre empleadores y el trabajo o los trabajadores. Pero recuérdese, la inversión de la carga de la prueba significa que el empleador o el patrono tiene que tener pruebas para desvanecer lo que el trabajador nos está demandando. Pero si no hay pruebas, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, es importante la tutelaridad de las leyes de trabajo. Buscan resguardar ese equilibrio, pero si el patrono, el empleador está queriendo evadir responsabilidades y obligaciones, a futuro, estas pueden ser contraproducentes, porque ante una demanda, el patrono no va a tener cómo defenderse. ¿Sí? Alguien levantó la mano. ¿Quién quería preguntar algo? Dime, José. Mira, no sé si me voy a adelantar un poco, pero consulto, cuando hay una condena en el tema laboral, ¿se ejecuta siempre en el mismo juzgado laboral? O en dado caso de que el patrono no cumpliera con la condena, esa sentencia se vuelve algún título ejecutivo para reclamarlo por la vía civil, o es única, o en la vía laboral se reclama. Bueno. Lo que nosotros manejamos, y más adelantito lo vamos a ver dentro de este material que tenemos acá. Ahorita pues me quedé aquí explicando los derechos y toda la magnitud. Solamente les estoy presentando a grandes rasgos el derecho del trabajo por el momento, pero les estoy mostrando las normas y el impacto que tienen las leyes desde el ámbito constitucional, ordinario, cómo lo vamos a ir manejando. Entonces, sí, en efecto, el derecho del trabajo es privativo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo jueces de trabajo pueden, ante ellos, se puede ventilar cualquier conflicto laboral que se tenga. Ya sea que se interponga una demanda y se esté buscando que se declare el derecho para que el trabajador le paguen sus prestaciones laborales, o bien posiblemente firmaron un convenio, ¿verdad? Donde el patrono le iba a pagar las prestaciones laborales, pero ya pasaron 4, 5, 6 meses y el patrono no pagó nada. Pero ya hay un documento donde el patrono aceptó pagar prestaciones laborales. Entonces, como ya lo dijo José, nos vamos a la parte ejecutiva, pero lo vamos a hacer ante un juez de trabajo, ¿sí? El mismo juez que dictó la sentencia, ante ese mismo juez se tiene que ejecutar la sentencia. Londi, dime. Sí, licenciada, mire, me salta una duda. En el caso de que ya se ha dictado sentencia y el empleador emite un cheque y tal cheque no tiene fondos,
continúa todavía bajo el proceso o sea, bajo la tutela de un juez de trabajo, o esto ya pasa a algo penal? No, no. Lamentablemente, hace como unos 7 años, 8 años, eh, hubo un brillante magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por no decir otra cosa, emitió fallos sentando jurisprudencia nueva en donde no se puede procesar penalmente a ningún patrono por el no pago de prestaciones laborales. Pero legalmente se ha buscado el poder procesarlos penalmente por este incumplimiento a los que se niegan a pagar prestaciones laborales de la forma siguiente: por el incumplimiento de una sentencia laboral, de una orden judicial, porque al final una sentencia es una orden judicial y al que incumpla esa orden judicial, pues será sujeto a un proceso penal, ¿verdad? Por ahí se ha buscado, y en la práctica, pues de esa forma se busca resucitar el proceso, por así decirlo, ¿verdad? Cuando el patrono, pues, no paga las prestaciones laborales. Pero nos estamos adelantando mucho, diría José por ahí. Bueno, lo dejamos más adelante. Terminamos. La tutelaridad de las leyes. Ya vimos el artículo 103. Por favor, termine de leerlo. Es importante que constitucionalmente usted lo sepa. Y con esto quiero terminar. El artículo 106 de su Constitución. 106. Dice: los derechos consignados en esta sección. ¿En qué sección estamos? Sección octava, ¿verdad? Usted se recuerda, ¿verdad? La sección octava comprende del artículo 101 hasta el artículo 106. ¿Estamos? Ya revise su Constitución conmigo y me corrige si no estoy diciendo lo correcto. 101 al 106. Correcto, licenciada. Correcto, Lida. Entonces hablamos, dice, los derechos. Fíjese bien, vamos a leer despacito y con buena letra. Los derechos consignados en cada sección son irrenunciables. Fíjese bien, son irrenunciables para los trabajadores, susceptible de ser superados a través de contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Y aquí viene algo bien importante, por favor, así como subrayó, son irrenunciables para los trabajadores y susceptible de ser superados. También, por favor, subraye o marque lo siguiente: serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato colectivo o individual de trabajo o en un convenio o en otro documento, en una hoja en blanco, si usted quiere. Las estipulaciones que impliquen, número 1, renuncia de sus derechos. Número 2,
disminución de sus derechos. Número 3, tergiversación de sus derechos. Número 4, limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución y en la ley, en los tratados internacionales y ratificados por Guatemala, en los reglamentos u en otra disposición relativa al trabajo. Póngale atención a esta última, dice, en otros reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. O sea, cualquier norma, cualquier ley que proteja los derechos de los trabajadores, ¿son qué? Irrenunciables. La Constitución los protege. La irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la violación que en algún momento los empleadores ejecutan en contra de sus trabajadores cuando no le quieren pagar el salario mínimo, cuando no quieren respetar sus jornadas de trabajo, recuérdese que aunque lo hagan, si no le dan un contrato a firmar, no se preocupe. El horario, la designación de trabajo, el pago de su salario son vinculantes en esa relación laboral. Es una relación laboral. Solo esperemos que podamos plasmar en la demanda toda esa tesis y que un juez lo decrete. Mire la responsabilidad que usted tiene como abogado. Usted está velando por los derechos de ese trabajador que le están negando sus prestaciones laborales. ¿Y qué dice la ley en el artículo 106? Que no se le olvide, son irrenunciables. Aunque lo hagan firmar documentos en blanco, en donde dice que usted está aceptando un salario de 2,000 quetzales al mes y usted está conforme, no importa, es nulo ipso iure. O sea que un juez no va a reconocer esa ilegalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 103 de su Constitución le obliga al juez de trabajo, obliga a las instituciones del Estado que velen, que tutelen esa violación de derechos. ¿Por qué? Porque la parte débil de la relación laboral, ¿quién es? El trabajador. Por necesidad trabaja, tiene que llevar alimento a su familia, tiene que pagar su vivienda, tiene 5 hijos que alimentar. Entonces, acepta cualquier cosa que le quieran pagar o los derechos que le quieran violentar. Pero eso no significa que al final la ley no resguarde esos derechos. Y recuérdese, usted es el abogado, usted es el que sabe, usted es el que ahorita se está preparando para poder ejercer esos derechos. A usted, su cliente, le va a buscar para que lo asesore. Mira, yo necesito que por favor me digas que hagas una auditoría en la empresa y me digas si estoy cumpliendo con todas las normas de trabajo. Los trabajadores le van a tocar a su despacho y le van a preguntar, mire, yo ya llevo 15 días esperando que me paguen mis prestaciones laborales, pero pues me dicen que regrese dentro de 8 días, regrese dentro de un mes, que regrese dentro de 2 meses. Recuérdese, hay plazos. La ley está llena de plazos. Y usted como abogado tiene que orientarlo y le tiene que decir qué tiene que hacer. Mira, ahorita anda a presentar la denuncia a la Inspección General de Trabajo. Vamos a interrumpir ese plazo
mientras yo pues me empapo de ver cómo está tu caso y armamos una demanda. ¿Sí? Así es que, jóvenes, ese es su trabajo como abogado laboralista. Le dejo la Constitución, ya sabe, la sección 8ª, léala. Va a leer también, por favor, el artículo número 12 de su Código de Trabajo. Artículo número 12 de su Código de Trabajo. Y también va a leer del artículo 15 al 17 de su Código de Trabajo. Vamos a terminar, vamos a hacer una retroalimentación el próximo jueves y vamos a completar estos artículos que ahorita le estoy dando. Solo hice una presentación general del curso, de la dinámica, como vamos a estarlo desarrollando. No se asuste, la clase quedó grabada. Si usted quiere retroalimentarse, pues más adelante le van a compartir el link y díganme qué dudas tiene. Vamos a ver. Licenciada, disculpe, dijo artículo 12 y artículo 15. Del 15, de trabajo. Sí, artículo 12 del Código de Trabajo y del 15 al 17 del Código de Trabajo. Gracias, licenciada. Y la sección 8ª de su Constitución. Axel. Gracias. Muy bien, Axel. Buenas noches, licenciada, es un gusto saludarle. Se me surgió una duda acá en el artículo 106, por ejemplo, si se da, digamos, una situación así conflictiva entre un empleado y dígase supervisor o gerente en una sala de ventas, en que le digan verbalmente, de forma verbal, mira, ya estás despedido. Acá se puede interponer una demanda, ¿verdad? Sí, claro que sí, va a la Inspección General de Trabajo, presenta su denuncia porque pues lo han despedido de forma directa e injustificada en ese momento. Entonces, vaya, interponga su denuncia en la Inspección General de Trabajo y pues de ahí le van a hacer el cálculo de las prestaciones laborales que le corresponden y pues van a citar a la otra parte para que pueda ver si se puede arreglar en el ámbito administrativo. Ante el Ministerio de Trabajo, pues el pago de las prestaciones laborales. Ahora si no, pues correspondería ir al ámbito judicial, pero todo tiene un proceso. Ok, me surgen dos dudas más acá con el mismo tema. Por No, ejemplo, consulta pagada. No, son ejemplos que me estoy imaginando así en dicha situación, ¿verdad? En cómo poder accionar en estos casos, ¿verdad? No es algo real, es algo ficticio, pero es algo como que estoy No tratando de tengas pena, plantearme. estoy molestando. Y dije así, le voy a tener que meter la Coca-Cola. Pues sí, entonces sí, digamos, si también le obligan al empleado a firmar una hoja, digamos, que sí está siendo despedida de forma justificada, supuestamente esto va contra el artículo 106, ¿verdad? Perfecto, en el artículo, por eso quiero que lean el artículo de 12 del Código de Trabajo y lean del 15 al 17. Cuando lean el artículo 12, van a complementar lo que dice en el artículo 106 de la Constitución. Ahí tienen la respuesta. Oh, muy bien. Gracias, licenciada. Voy a leer los artículos entonces. Muy amable. Feliz noche. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Fue demasiado para una primera clase, ¿no? Todo muy claro, licenciada. Muchas gracias. Se ve que va a estar buena su clase. Qué bueno. Muy bien. Entonces, jóvenes, los dejo acá. Terminen de leer, por favor. Miren que, y si yo siempre les digo a los estudiantes, si usted no hace esas dos tareas, le va a caer la maldición gitana, ya sabe. No, vamos. Ahí realicen poco a poco las actividades que vamos designando cada día y así no se les acumula. ¿Estamos? Dime, Ana Lucía. Bueno, entonces que tengan una bonita noche todos, descansen y primero Dios, pues ya entramos de lleno. Hoy solo fue una muestra general cómo vamos a desarrollar todos los puntos de su programa. Entonces, por favor, lectura anticipada, ya vimos el material, los 3 materiales vamos a ir desarrollando al mismo tiempo. Así es que les sugiero, por favor, que los tenga impresos
para ir haciendo sus anotaciones y pues ahí no se pierde de nada. Que tengan buena noche. Gracias ahí por el apoyo. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias por el apoyo ahí en los auxiliares.